¿Qué tal amigos? Saludo muy especial, bienvenidos. Este es Mundo Deportivo y Social. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Somos periodistas antes que influencer, eso sí que quede muy claro. Después de pasar más de 28 años por las principales cadenas radiales de nuestro país, pues tenemos el privilegio de migrar a esta nueva generación de los medios digitales y seguramente en la compañía de cada uno de ustedes, con todo el esfuerzo que podemos hacer en comunión, con la venia de ustedes, tratando en lo menos posible de equivocarnos, pero siempre con mucho respeto hacia los demás, porque una cosa es tener una posición, una idea, una forma de pensar diferente, pero siempre respetando a los demás. Y claro, acercándonos y buscando un poquito más la verdad de lo que queremos hacer nosotros. Así que todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por estar muy presente con nosotros cada día. Y seguramente vamos a hacer un equipo bien, pero bien especial en Mundo Deportivo y Social a través de estas plataformas digitales. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Como muchos de ustedes ya conocen, nosotros hemos dividido siempre nuestros espacios en una parte social donde hacemos una reflexión de ciudad, de país, de universo, de mundo, de donde estamos habitualmente nosotros, en todos los sentidos sociales, porque nosotros hacemos parte de esa evolución social. Y en la segunda parte de nuestro programa casi siempre hacemos esa reflexión de tipo deportivo que, combinada con esa social, hacen que tengamos la comunión precisa para decir del día a día de lo que estamos viviendo. Obviamente hay muchísimas cosas buenas que se lo dejamos a una cantidad de protagonistas de estos medios de comunicación que resaltan todo lo bueno del universo, del mundo, de todos los benefactores que pueden tener. Nosotros también lo hacemos, pero de una manera más crítica, buscando que en eso que estamos fallando podamos nosotros mejorar. Así que Mundo Deportivo y Social va a seguir esa línea que tuvo durante muchísimos años en los medios masivos de comunicación en Colombia, partiendo de una ciudad como Medellín, porque aquí estamos ubicados, y siguiendo con esa línea crítica en el tema social y en el tema deportivo. Nuestro punto de vista es seguirá siendo respetando la posición de usted y de los demás, porque para nosotros es muy importante que usted comparta con nosotros este espacio, este programa, este medio, pero también para nosotros es muy importante que usted entienda que no venimos aquí a aplaudir, sino simplemente a buscar la verdad y la realidad de lo que estamos viviendo. En temas sociales, uno podría decir prácticamente que estamos viviendo lo de la Selección Nacional de Colombia en fútbol. Este es un país que uno podría decir claramente que vive un momento muy difícil o momentos muy difíciles, basados en que sus principales problemas son la familia, la corrupción que está totalmente disparada, la violencia en todos los órdenes en cualquier sitio del país, la inflación y los sobrecostos en los productos, en los alimentos, el abuso también en esos alimentos de quienes especulan con ellos y quienes los venden. Y cuando hablo de esa especulación y esas ventas, no hablo solo de los grandes magnates de la economía en Colombia, también hablo de aquellos pequeños y medianos, porque empieza desde abajo hacia arriba y vuelve de arriba hacia abajo, ¿cierto? La falta de cultura de nuestra sociedad, la ignorancia que crece cada día más, a pesar de más instituciones educativas, pero muchas, no solo físicamente, sino inclusive a través de estos medios
del internet, los medios digitales, cada día es más la pobreza cultural de nuestros compatriotas, de lo que comparten, toda esa educación. ¿Los educan para qué y por qué? ¿Hacia dónde? ¿Se capacitan por qué y para dónde van? Todo eso serían buenas preguntas. En una sociedad que, como les digo, el principal problema es la familia. Familias disfuncionales, familias que cada día se separan más, donde no existe la razón de un padre ni la razón de una madre, donde los hijos los educa el que primero los tome y ellos se educan a través de lo que ven socialmente. Hoy el primer educador de un hijo es un celular. Es un influencer, un medio de una persona que no tiene la capacidad para dirigir, ni siquiera para hablar, pero que hoy en día tiene la libertad de hacer lo que quiere en un medio digital. Esa es la educación de los hijos que son procreados por un hombre y por una mujer, que viven separados, que no tienen ni siquiera el conocimiento por qué están juntos o por qué se juntaron alguna vez o en algún momento, o por qué llegaron a concebir o a tratar de tener un hijo. ¿Cierto? Hoy lo educan por eso, porque pues quien hace las veces de mamá no tiene tiempo para educarlo y quizás el papá nunca ha aparecido en ninguna parte, en ninguna forma, en ningún ser. Y si los tienen peor, tampoco tienen tiempo. Y esos muchachitos son educados con el libertinaje del mundo moderno y hacen que nuestras sociedades cada día estén peor. ¿Y por qué cada día están peor? Porque de ese muchachito nace el gobernante, el profesor, el ingeniero, el abogado, el deportista, X o Y. De ese muchacho nace la sociedad. Y cuando digo muchacho, hablo de hombres y mujeres, apegados a la moda y el concepto del consumismo, de que cada día hay que consumir más y cosas que menos valen la pena, de importarles muy poco realmente lo que son como seres humanos y más del momento en que se puede vivir. Lamentablemente esa es la familia, la base de toda esta sociedad que hoy tiene tantos problemas, como lo decíamos, de corrupción, de educación, de todo esto que podemos vivir nosotros como seres humanos dentro de una sociedad donde se incluye las bases de un buen ser humano. Eso es lamentable, pero ese es el mundo en que llevamos. Si usted va a pelear con un muchacho, con una niña de estas y la lleva de perder. La lleva de perder en algo tan simple. En estos días hablábamos con muchas personas que analizan cuál es el punto más débil de la sociedad en que vivimos. Y hay algo tan ínfimo, tan pequeñito, que ha sido tan poco valorado hoy en día. Por ejemplo, el poder estar unida en la familia en torno a un almuerzo o en torno a una comida. Eso es ínfimo, eso es pequeño, pero eso hace que la familia se comunique, que la familia tenga más lazos fortalecidos. No, hoy la familia no existe porque prefiere salir a la calle, a un restaurante, a gastarse lo que no tiene, lo que le va a hacer falta en esta inflación que tenemos, o en este desbordamiento económico sin límites, donde van a vivir muy pocos. Realmente muy pocos van a poder subsistir de esta avalancha del incremento social para el costo de vida de cada uno de nosotros. Y entonces esa familia prefiere irse cada uno por su lado a la calle a ver qué se come en la calle, porque el hombre y la mujer se volvieron perezosas primero para poder cocinar. Aunque les salga mucho más económico, aunque tenga mejores consecuencias de tipo social y familiar,
prefieren cada uno irse a la calle, a un lugar diferente para poder comer y poder hablar lo que quiere en un mundo de libertinaje. Entonces la familia se acabó, porque si no hay ni siquiera una reunión familiar en torno a un plato de comida, y aquellos pocos que lo tienen viven pegados como un robot de un celular, pues no le podemos pedir nada más a la sociedad. Es que no, todo lo demás se va a caer. Todo lo demás va a tener consecuencias catastróficas, porque si no hay formación, no hay educación, no hubo un papá, no hubo una mamá, no hubo unos hermanos, no hay una buena relación, no hay una buena comunicación, no hay una buena comunión, hay pereza, hay desidia por la familia y todos quieren estar en la calle y ninguno ha fortalecido el tema de hogar. Es muy difícil que podamos salir adelante, ¿cierto? Ese es el primer concepto de familia, el hogar. ¿Para qué fuimos traídos al mundo? ¿En qué forma nos concibieron a nosotros? ¿Con amor o simplemente por momentos o simplemente por moda? Tanto en la moda que hoy se prefiere tener una mascota, hablo de un perro, de un gato, de lo que sea, que tener un hijo, porque es más fácil amarrar la mascota, llevarla, tirarla para un lado y moverla para el otro. Hace más caso que el tener un muchachito. Mucho más. Y ahora con estos derechos y deberes de los menores, pues indudablemente que la situación empeora cada día más. Así que, amigos, yo simplemente les dejo esta reflexión, porque el país no va bien, el país va hacia atrás. El país se sumerge en un estado lamentable de ignorancia, donde aquellos que son más vivos aprovechan la forma de estar dentro de los poderes, de poder robar con esos poderes y de poder hacer de este país lo que les venga en gana. Y los demás están sumergidos en sus abusos libertinos de tener una sociedad que simplemente les brinda consumismo, y el que lo puede tener lo hace, y el que no lo puede tener busca la forma, así no sean las formas más legales, para poderlo hacer. Que sea una reflexión, que sea un momento para que por lo menos uno o dos puedan arreglar y buscar una mejor forma de vida, y que las familias nuestras, esas familias que tenemos alrededor, realmente vuelvan al camino de lo que es tener un hogar, tener una familia y servir a la sociedad. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Vamos a esta pequeña pausa y ya regresamos. ¿Y vos, por qué estás orgulloso de Medellín? Me brinda a mí muchas oportunidades para crecer en diferentes ámbitos de la vida. Somos tranquilos, somos amables. Medellín es mágico. Contágiate del orgullo por Medellín. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos en Mundo Deportivo y Social. Todos tenemos motivos diferentes para sentirnos orgullosos de Medellín. Para algunos se destacan sus obras de infraestructura y de transformación urbana, que son símbolos de la ciudad ante el mundo. Para todos son los valores humanos y la berraquera de su gente los que le han permitido reinventarse y superar dificultades. ¿Y a vos, qué te hace sentir orgulloso de Medellín? Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Alguna vez escuché que el fútbol es el reflejo de la sociedad en que vivimos. Y cada día me queda muchísimo más claro esa frase. El fútbol es el reflejo de la sociedad en que vivimos. Tuvimos un partido este pasado 25 de marzo frente a la selección de Paraguay en Barranquilla, en la casa de la selección, como la llaman, en el sitio donde Colombia supuestamente ha clasificado a muchísimos mundiales, y todo se debe por el factor climático, por su gente. Bueno, claro que la gente de Barranquilla es la que menos va al estadio, casi todos van de diferentes partes del país. Pero ese es el sitio sagrado de la selección Colombia, dicho por muchos hace muchísimos años.
Y de hecho hay que aplaudir lo que ha hecho la ciudad de Barranquilla, incluso en sus avances como sociedad, que le ha servido ese trampolín a nuestra selección nacional de Colombia de fútbol de mayores. En ese sitio, ayer en las horas de la noche, no en su horario habitual, para jugar de las 3 o de las 4, incluso de las 5 de la tarde, no, sobre las 7 de la noche, cuando ya estaba mucho más fresco el calor, la humedad, todo eso que produce ese ambiente tan caluroso de una ciudad como Barranquilla, pues Colombia salió a enfrentar a un equipo paraguayo que tiene ciertos recambios, que tiene un técnico que conoce mucho lo que ha sido el fútbol y su desarrollo en el continente, que lo habla bien y que creo que lo interpreta bien y lo expresa bien, y lo da a entender a sus dirigidos bien, de una forma, porque eso lo ha demostrado, que a algunos les guste o no el señor Alfaro, pues vaya y venga. Pero desde mi punto de vista a mí me parece que lo hace bien. Incluso cuando lo hemos visto en los medios de comunicación, lo interpreta y lo manifiesta de la mejor manera, porque es agradable incluso escucharlo. Ayer Paraguay, con un equipo de recambio, con una selección que viene de menos a más, y con un equipo que, como hemos visto a través de la historia del fútbol suramericano, son pocos los que técnicamente son bien dotados de entre los paraguayos y que son más físicamente, con capacidades más atléticas los paraguayos que su técnica futbolística. Eso lo sabemos desde la antigüedad, ¿cierto? Paraguay es un equipo que te juega a la fuerza, al choque, a la entrega, a la convicción, a la mentalidad. Por eso se llama a la paraguaya, que muchos de nosotros lo conocemos. Y al frente tiene un equipo como Colombia, que está lleno, porque si algo tenemos nosotros en este país, es un país lleno de futbolistas, técnicamente bien dotados. Otra cosa es físicamente. Ese es el trabajo del tal fútbol moderno, físicamente. Pero somos un país técnicamente bien dotados, porque aquí en las calles, en los barrios, en las veredas, en los potreros de Antiguo, en muchas partes, lo primero que se realza es ese fútbol técnico del jugador que quiere brillar, que quiere trascender, que le gusta la pelota antes que la velocidad. Nosotros hemos fallado en ese instante del fútbol moderno, que es la velocidad, la presión, el ir, el venir, el bajar, el subir, el poder chocar. En eso hemos fallado. Pero creo que a través de los años y con la llegada de toda esta inversión de los extranjeros, de los equipos extranjeros, y la oportunidad para que nuestros futbolistas puedan migrar a otras latitudes, sobre todo en Europa, pues creo que hemos aprendido mucho de ese fútbol físico, pero obviamente sin perder la capacidad técnica, que es un concepto de nuestra idiosincrasia. Eso es una herencia nuestra. El respetar un balón, el divertirnos con el balón. Claro está que eso no ha sido como muy compatible, el poder buscar la velocidad y esa técnica, como que esa es la parte que nos ha faltado siempre. Y esa técnica nos ha hecho a lo largo de la vida un poquito más perezosos. Eso no lo podemos ocultar. Para jugar el fútbol rápido, el fútbol moderno, el fútbol agresivo, el fútbol presionante, que todo el mundo nos pide. Por eso, en la selección Colombia se necesitan técnicos que conozcan con capacidad quienes están en el mejor momento futbolístico para afrontar ese tipo de partidos como el que vimos frente a los paraguayos, no solo en el tema técnico, que es nuestra herencia, sino también en el tema físico. Olvidando muchísimas cosas, olvidando ese gesto de la buena amistad, de que estos tienen que estar porque esto lo da la vida o porque esto les dio el nombre en un pasado. Todo eso que hemos criticado nosotros en nuestros medios radiales, sino
entrando realmente a lo que tiene que ser el momento futbolístico de cada uno de sus jugadores. Y cuando hablo de esos momentos es que es un equipo de fútbol, no es un grupo de jugadores. Y parece que al señor Néstor Lorenzo se le olvidó eso. Cuando él comenzó incluso esta era, en contra de muchos de nosotros, porque pues le falta esas condiciones de la experiencia, de la viveza y de la astucia que debe tener un técnico, nosotros decíamos, es que le puede faltar eso. Me parece a mí que es muy frío, demasiado frío para ser un entrenador. Pero bueno, los primeros partidos inclusive nos lo demostró en parte de la Copa América, que un tipo arriesgado, es un tipo osado, que es un tipo que hace y que lee bien los partidos de fútbol y que no se casa solamente con sus amigos como lo ha hecho y en su momento, y eso lo ha llevado a que nosotros volvamos a vivir lo que en tantas épocas de la historia del fútbol colombiano ha sido en detrimento de los buenos resultados y sobre todo de conformar buenos equipos de fútbol, porque conjunto de jugadores sí tenemos. Nosotros tenemos muchos, bendecidos somos de tener muchísimos jugadores de fútbol. Pero lo que no hemos tenido realmente en lo largo de todos estos procesos en la historia del fútbol colombiano, y que eso nos ha llevado solo a ganar una Copa América, cuando no estaban principales equipos como Brasil y Argentina, en una ciudad como Bogotá, nos ha llevado a que no tengamos mejores resultados, sino la apariencia de tener una superpotencia mundial, porque los directivos, primero que todo, y después nuestros queridísimos técnicos, se han calzado con muchos amigos. Antes, con los mejores exponentes del fútbol. Y hay algunas diferencias, y hay algunos que pueden ser diferentes en su forma de verlo. Porque claro, nosotros no nos podemos remitir a esa historia del fútbol después de que un hombre tan sabio como Francisco Maturana nos mostró el camino del talento, más la disciplina, más la inteligencia, más la viveza y la astucia, con buenos resultados para llevarnos a campeonatos del mundo. Fuimos creciendo en ese proceso, en ese entonces, y después vino la ruptura necesaria por ese mismo tipo de situaciones, porque el fútbol no es de la historia del pasado, sino del presente que viven los jugadores y de cómo el técnico es capaz de leer a los equipos contrarios, cosa que no ha pasado con el profesor Néstor Lorenzo. Ayer vimos un partido, y yo no me voy a ir tan lejos. Solamente el año pasado estuvimos en la Copa América, y allá vimos que le falta mucho de esa madurez al técnico para poder afrontar, enfrentar situaciones difíciles y en momentos cruciales, no solo de los partidos, sino también de los eventos deportivos como una Copa América o lo que puede ser un campeonato mundial de fútbol. Colombia realmente, esa selección que vimos frente a Paraguay, no tuvo primero desde el vamos la seguridad para decir, este es el equipo del momento de la selección Colombia para enfrentar la fecha 14 de una eliminatoria del Campeonato del Mundo. Un campeonato del mundo que tiene sus errores y sus fallas por la cantidad de equipos que están, porque usted me va a decir a mí, es que con ese equipo estamos en estos momentos clasificados, y estamos clasificados en la peor eliminatoria de un campeonato del mundo por Sudamérica. Porque el mero hecho de ver un Brasil deficiente, de ver un Paraguay deficiente, incluso un Uruguay, un Chile deficiente y un Colombia deficiente, y una superioridad, entre comillas, esa superioridad de Argentina en estos momentos, incluso sin el mejor jugador del mundo, como llaman muchos, como el señor Lionel Messi, hace que nosotros veamos una eliminatoria realmente muy por lo bajo. Incluso está que Venezuela nos alcanza. Pero Lorenzo no ha podido definir realmente cómo jugar con esta selección Colombia en partidos oficiales. Nosotros lo vimos en la final de la Copa América en Estados Unidos. Nos dieron un premio de consolación por llamar a un jugador nuestro como el mejor de la Copa América, que no lo fue. Ustedes saben que no lo fue.
Pero nosotros, como pensamos solamente con el corazón y no con la razón, lo asimilamos de esa forma, porque a qué colombiano le gusta que le hablen verdades y no lo engañen mentalmente. A nosotros nos gusta que nos engañen mentalmente. Y por eso en estos momentos, cuando Colombia juega cualquier medio partido con equipos de media tabla y de pronto los gana, nosotros salimos a decir, este es el equipo que va a campeonar en el Mundial. Inclusive hemos visto campañas en medios de comunicación de que ya es hora que ganemos un campeonato del mundo, que ganemos una Copa América como tiene que ser. Y yo lo veo muy distante. Como estamos, lo veo muy distante. Ese equipo de ayer no juega nada, en defensa siempre es atacado. Y no voy a hablar de Muñoz, no voy a hablar de Johan Mujica, no voy a hablar si metieron a Jerry Mina con su pasado simplemente para cabecear, o si Camilo Vargas respondió, o por qué no estuvo Davinson Sánchez, o por qué Ríos en la zona de volante no funcionó al lado de Lerma cuando en un pasado fue protagonista de muchas cosas, y por qué no le dio la oportunidad, por ejemplo, a Kevin Castaño o a otros jugadores. Porque el Came sigue siendo el principal aportante de una selección cuando ya su fútbol está en el ocaso y no es tan competitivo en un siglo de este que no solo exige ese talento que nosotros hablamos que es nuestra herencia, sino que se refiere también a lo físico. ¿Por qué no puede ser Quintero? ¿O por qué no puede ser Carrascal? ¿O por qué no puede ser otro? Porque hay muchos que cambien la mentalidad a través de la técnica y que hoy pueden tener velocidad, precisión, inteligencia para poder asumir el control y leer un partido de fútbol en la cancha, porque no solo es el técnico, es el jugador dentro de la cancha también. Porque siempre Luis Díaz, sí, es hoy en día un jugador extraordinario en su liga, en la liga inglesa. Es un jugador osado, es un jugador fuerte, es un jugador valiente, si se quiere. Pero hay momentos que se cae del partido. Y habrán otros que en el banco pueden ser más solución. Y así sucesivamente podríamos hablar de esta selección Colombia. Que llegan momentos de partido donde cada uno quiere resolver en su forma y en su medida. Se defiende mal, ataca mal frente a los paraguayos, elabora mal, choca los caminos, le entrega el balón a quien cree que es el único que puede resolver, como por ejemplo ayer Luis Díaz, y todo le van encima. Los paraguayos lo presionan, no lo dejan respirar, no lo dejan mover y le cortan a Colombia la idea. O van sobre el señor Durán y hacen lo mismo. Era cantado ayer en lo táctico cómo tenía que funcionar Paraguay, y así funcionó, y Colombia terminó jugando a la paraguaya, a cómo chocamos, a cómo nos peleamos, a cómo discutimos, a cómo nos enfrentamos, a cómo pegamos, a cómo nos resolvemos el fútbol. Y así Colombia enfrentó a Paraguay, a la paraguaya. Jugó al final a la paraguaya y no sabe jugar a la paraguaya. Terminamos un partido mirando a ver a quién le metíamos un balón arriba. Y por eso el señor técnico de nuestra selección Colombia decidió que también desde atrás la inteligencia de Jerry Mina, la elaboración de Mina y la contundencia en ataque de Jerry Mina fuera la solución para un partido frente a los paraguayos, que al final le demostró que no lo era. Equivocado el señor Lorenzo de principio a fin. Como equivocada está la Federación Colombiana de Fútbol, porque si un técnico colombiano llevara 4 partidos como estos, sin ganar y empatando incluso de local y perdiendo de local, con estos partidos, aunque clasificara a un campeonato del mundo, yo hubiera echado un técnico colombiano, ya lo hubieran sacado. Es más, no necesitaba la Federación Colombiana de Fútbol sacarlo, la misma gente, el mismo hincha, el mismo aficionado en la tribuna, ya le hubiera hecho una manifestación en un país de estos donde el peor enemigo de un colombiano es otro colombiano. Ya lo hubieran sacado. Pero no, como es el señor Lorenzo, es argentino, es protegido de muchos en la Federación Colombiana de Fútbol, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo en unas eliminatorias pasadas por lo bajo, donde
la mayoría van a clasificar. Están Chile, que comenzó mal, el mismo Perú y dos selecciones que nunca han sido protagonistas de nada, como son la de Bolivia y de Venezuela. Así que, amigos, lo de Colombia frente a los paraguayos fue un papelón, no para olvidar, como dice el señor Mina, no para olvidar, como dice el técnico colombiano, no es para eso. Es para analizar muy profundamente quiénes están y quiénes no están para una selección actual de nuestro país. Porque les voy a dejar esto último, y se los quiero decir con la mayor nobleza del mundo y con la mayor humildad del mundo. Con este equipo, aunque se va a clasificar al campeonato de Canadá, Estados Unidos y México, no vamos a hacer absolutamente nada como representantes de fútbol a nivel suramericano. No vamos a hacer mucho. No vamos a hacer mucho. Así tengamos 48 selecciones, en su gran mayoría, la gran cantidad de esas selecciones son de 3 o 4 escalafones por debajo del nivel de muchas. Nueva Zelanda, Irán, Canadá, no sé qué, Islas Faroe, esto, aquellos. Todos esos equipos que muchas veces no clasifican a un campeonato mundial y que van a estar y que de pronto nos va a tocar a nosotros y que nos va a engañar mentalmente, no son el escenario propicio para decir que Colombia tiene las armas suficientes para demostrar que ya es materia para ganar un campeonato mundial de fútbol. Yo lo veo muy difícil como estamos, señoras y señores, y como esto no remedia, y como esto no cambia, y como nosotros seguimos pensando con el corazón y no con la razón, pues ahí tenemos, eso es lo que nos merecemos, un equipo muy plano, un equipo donde hay muchas estrellitas que fueron estrellitas, que ya no lo son, y que siguen estando dentro de un nivel de fútbol colombiano. Y es lo único que tenemos, porque con la situación de nuestro país es lo único que nos salva como sociedad, el por lo menos divertirnos a través del fútbol. Vamos a esta pequeña pausa comercial en Mundo Deportivo y Social y ya regresamos. ¿Y vos, por qué estás orgulloso de Medellín? Me pone muy orgulloso de Medellín. El clima, que obviamente es algo incambiable. Medellín es mágico, Medellín me encanta, Medellín es ambiente, hogar. Medellín, orgullo paisa. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos con Mundo Deportivo y Social. Medellín es nuestra casa, son los rostros de quienes la habitamos, son las sonrisas que reciben a quienes nos visitan y es el corazón que se construye con el amor que nos dejan quienes se van y prometen regresar. Qué orgulloso estoy de ti, Medellín. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Y escuchemos qué dijo don Néstor Lorenzo sobre la autocrítica, sobre la reflexión, sobre lo que se debe hacer, porque ya es hora de empezar a decir verdades y no empezar con las mismas cosas del pasado, de vamos a trabajar, es que esto y aquello, es lo mismo, los futbolistas no dicen otra cosa. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en esto, y volvemos a lo mismo, ya va a acabar las eliminatorias y no hemos aprendido. Entonces ya yo creo que, imagínense que han pocos partidos y eso que con equipos ya clasificados, otros ya eliminados, otros vueltos nada, otros sin aspiraciones, otros con problemas de tipo enormes administrativos, de tipo técnico, problemas con futbolistas, con de todo los que nos faltan. Y eso no nos van a mostrar cuál va a ser el camino del mundial. Yo creo que aquí la solución va a tener que ser mucho más que los partiditos, unos muy duros, unos muy poquitos y otros muy fuertes, que nos faltan. Yo diría que uno que nos falta duro, que es frente a frente a Argentina, en Argentina, y eso que, entre comillas, que nos falta como complicado el resto. Pare de contar, una buena selección pasa por encima de los que le queden al frente, respetando eso sí la posición de los hombres y de los profesionales. Vamos a escuchar qué dijo Néstor Lorenzo aquí en Mundo Deportivo y Social. Todavía no hablé con los jugadores sobre una autocrítica profunda y severa, pero seguramente hablaré de recuperar la memoria
¿no? Hay situaciones que se resuelven a partir de la intensidad con la que vas, de la convicción con la que vas a disputar un balón, y creo que ahí es donde nos superó en el primer tiempo Paraguay. No tiene muchas veces que ver con lo técnico, pero te expone desde lo técnico también, porque si llegas tarde a una presión quedas pagando. Y este equipo se construyó a partir de esas situaciones, de ir y presionar a Alemania o a España o a otros. Entonces, un poco la autocrítica que vamos a hacer todo, que ya propuse una reunión por Zoom con los jugadores, es recuperar esa memoria y esa intensidad que veo que estamos perdiendo. Que hoy no la tuvimos y que por eso nos vemos superados por momentos por Paraguay. El profesor Néstor Lorenzo hablando de la autocrítica, de los momentos que pudo haber sido superado por Paraguay y de cómo comenzaron en partidos amistosos a mostrar otra cara de Colombia. Pero es que la idea, profe, no son los partidos amistosos, sino los de competencia, no importa el rival, es la competencia. Es más, los errores se deben de cometer en los partidos amistosos y no los de competencia, muy diferente. Vamos a esta pequeña pausa de la alcaldía de Medellín. No es casualidad que los máximos exponentes actuales de la música urbana encontraran su lugar en Medellín, así como antes lo hicieron las gordas del maestro Botero. Definitivamente, en nuestra ciudad, el arte y la cultura vibran en todos los rincones. Qué orgulloso ser de Medellín. Qué orgullo vivir aquí. Bueno amigos, miremos los resultados de la eliminatoria. Bolivia empató con Uruguay. Allá en el Alto estuvo la selección boliviana y la selección uruguaya. Al término del partido, con muchos problemas para los directivos de la selección del altiplano. Pero bueno, siguen los problemas de uno y de otro, porque de uno y de otro, también del equipo de Bielsa, que no encuentra su camino, fue sometido en ese partido frente a los bolivianos. Chile, que no levanta cabeza, enfrentó a Ecuador y sigue sin ganar el equipo chileno, hundido en la tabla. Ecuador sigue sumando. Venezuela volvió a ganar, por lo menos 1-0 frente a un desconocido seleccionado del Perú, le gana 1-0. Argentina pasa por encima con muy poquito realmente, porque me vi muchos aparte de ese partido en diferido, porque fue a la misma hora el partido de Colombia. Pues con muy poquito le gana a Brasil. Brasil definitivamente no tiene mayor cosa este equipo de estas eliminatorias, por eso le decíamos que medida por lo bajo el pobre momento futbolístico de nuestro continente suramericano. Y digamos que, pues, como ustedes ya saben, Colombia y Paraguay, a la paraguaya, Colombia empató 2-2 frente al equipo paraguayo. Viene la fecha 15, que vamos a tener a Colombia enfrentando a Perú. En esa fecha 15, Colombia de local, Paraguay va a recibir a Uruguay, Ecuador va a enfrentar a Brasil, Venezuela va a recibir a Bolivia, mientras que los chilenos se van a medir frente a los argentinos en la fecha número 15, quedan muy pocas fechas, diciendo que Argentina, que es primero ya clasificada al campeonato del mundo, segundo Ecuador, tercero Uruguay, cuarto Brasil, como le parece, Ecuador, Uruguay y Brasil. Con eso altibajo, a pesar de todo lo de Brasil, es cuarto en las eliminatorias y está dentro del mundial. Paraguay subió a la quinta posición, desplazó a Colombia a la sexta, y esos son como los clasificados en el repechaje. Venezuela, y eliminados hasta el momento Bolivia, Perú y Chile, lo que quiere decir que nosotros estamos superando, pero por muy poquito, a Venezuela, a Bolivia y a equipos como Perú y Chile, que definitivamente no lo han visto en estas eliminatorias suramericanas. Así que amigos, que nos sirva de puente y cuando hablo de puente no es que nos vamos a descansar, que nos sirva de este puente espiritual a nosotros hacer esta reflexión de tipo social del país en el que vivimos, donde se ha perdido esa unidad de familia, de hogar, esa convivencia del hogar, que es la formación de la sociedad.
y hemos perdido también en el plano deportivo. Lo uno conlleva lo otro. El fútbol es el reflejo de la sociedad que vivimos. Así vivimos, así actuamos, así nos equivocamos, como juega la Selección Nacional de Colombia. Espero que nos sirva de reflexión, no simplemente para darnos golpes de pecho en que hay que mejorar socialmente, como familia, como hogar, como instituciones. ¿Quiénes pueden gobernar nuestros países? No populistas como los que tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer para seguir adelante? ¿Y cómo defender el único espacio que tienen nuestras familias realmente una comunión, que es el deporte, y en este caso el fútbol? Porque los demás son deportes que actualmente nuestros gobernantes no les interesa. No les interesa. Y al fútbol tampoco. Casi todos los deportes en nuestro país, que lo único que tenemos nosotros, como por lo menos para desestresarnos de todas estas angustias sociales, no tienen inversiones del Estado. Lamentable, pero así es. Amigos, que Dios los acompañe, que tengan una feliz tarde, noche, o como la viva en su continente, y que Dios los bendiga siempre. Y recuerde mi frase, no la vaya a olvidar: para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao. Permiso.